Buenas tardes, jóvenes de segundo año. Este día vamos a iniciar la exposición de las infografías que nos explicarán el contenido de obras de posguerra de autores muy importantes en la literatura del siglo XX. Así que vamos a dar inicio para aprovechar el tiempo. Espero que hayamos seguido las indicaciones y que todos estemos listos para comenzar esas exposiciones el día de ahora. Vamos a iniciar con el equipo que nos va a hablar sobre la obra de 5 horas con Mario. Esa va a ser la primera obra que vamos a exponer. Así que cuando estén listos, los compañeros de ese equipo pueden compartir pantalla y comenzar su exposición. 5 horas con Mario. Solo me confirman si hay alguien del equipo, por favor, que le corresponde 5 horas con Mario para saber que aquí están y que están en los preparativos de Aquí presentar. estamos, señor. Ya vamos. Ok, vale. Entonces apago mi micrófono y cuando estén listos, los escuchamos atentamente. Ya se ve, ¿verdad? Dice que ha comenzado a compartir pantalla. Sí, ahí está. Ok. Buenos días. Nosotros le vamos a presentar la infografía sobre 5 horas con Mal. Y nuestro grupo consta de 5 integrantes, de los cuales se ven allí. Y empezamos con los personajes principales. Si quieres, baja un poquito. Carmen. Carmen es una mujer frustrada que logra desahogarse en el funeral de su esposo. Lo cierto es que la culpa de su vida infeliz la tiene ella misma. Cuando es un momento feliz con el hombre que ama, que es Paco, pero se siente culpable por ser infiel a su esposo y empieza a justificarle reclamándole todas sus funciones para que ella quede con la razón. La propia obra destaca de forma continuada más atributos femeninos como una cualidad muy a tener en cuenta y que en un momento dado tiene una gran relevancia en la obra. Una mujer a quien quedarse embarazada le preocupa porque alteraría su fisonomía. Es una mujer frustrada que logra desahogarse en el funeral de su esposo. Lo cierto es que la culpa de su vida infeliz la tiene ella misma. Cuando es un momento feliz con el hombre que ama, que es Paco, se siente culpable por ser infiel a su esposo y empieza a justificarse reclamándole todas sus acciones para que ella quede con la razón. Ella misma dice que los hombres la veían y era un antipático y frío. Carmen no es para nada una bondadosa. Es una mujer egoísta, que solo le gusta hablar mal de la gente, pero no hace nada para ayudar. Su hermana Julia le estaba pasando mal por salir embarazada de Galo. Constantino, pero ella dijo que el mal se la buscó y que viera ella, que era su hermano.
Y otro de los personajes principales es Mario, el cual es el esposo de Carmen. Muere de una forma inesperada. Era un catedrático de instituto, periodista e intelectual, poco materialista y el que le gustaba ir en bicicleta. Escribía libros sobre habituales en España, como la guerra. La Biblia era su libro de cabecera y le gustaba subrayar algunas citas. Muestra a un hombre sin mucha gracia corporal, por lo que tuvo ciertas sus suspicacias en algunos pretendientes que aún después de Carmen estar casado con María se acercaron a ella. Y también les explicaré sobre el espacio-tiempo, el cual se distingue que fue en el funeral de Mario en su despacho, que ocurre el 24 de marzo de 1966. Los temas relevantes fueron el egoísmo, la frustración, la infelicidad, la justificación, las ideologías y cargo de conciencia. La estructura externa. Contiene un prólogo que nos permite situarnos en el espacio y tiempo y son 27, se dividen en 27 capítulos que empiezan con un versículo que Mario ha subrayado y se desencadena reclamos de Carmen. La estructura interna, La estructura interna es cuando empieza de que Carmen habla con su esposo durante 5 horas en la madrugada y en la que expresa todos sus reclamos y que porque nunca lo pudo hacer en la vida, y no tienen un orden secuencial, pues justifica los reclamos a medida se van acordando. Todos esos reclamos terminan siendo su justificación para la infidelidad que cometió con Paco Álvarez. Llora y le pide perdón hasta que amanece y su hijo mayor, Mario, entra en el despacho. La obra termina cuando sacan el cuerpo de Mario para ir a misa. Yo voy a hablar sobre la introducción, que es donde la obra comienza con Carmen y sus hijos que acaban de perder un marido y un padre. Ese día, amigos y familiares le visitaron. Algunos exageraron sus sentimientos, como Encarna, que fue para llamar la atención, y otros, como sus hijos, directamente no lo pensaron. Carmen, mientras velaba el cadáver, cogió la Biblia y le leía los párrafos subrayados por Mario. Entre los reclamos que le hacía Carmen a Mario era que le reclamaba por andar en bicicleta o por el día de la playa o por la baja estatura de Arán. También le reclamó por preocuparse por los pobres y por la caridad. Los reclamos más frecuentes son por Encarna, también por el carro que no le quiso comprar, por los sabores que tenía que realizar en la casa. También Mario a veces se portaba antipático y otras no, y le exigía amor cuando ella no estaba dispuesta. Además de ser una persona muy fría, le reclamó por sus artículos en el correo y nunca tuvieron conversaciones serias y no le ayudó a la formación de sus hijos. Ahora voy a explicar todo eso de los reclamos es el contenido de la obra. La verdad no lleva un orden secuencial porque a medida, como decía en la introducción, va leyendo el versículo, se va acordando y le va reclamando todo lo que no lo pudo hacer en vida. Primero está que el reclamo más frecuente que le hacía era por Encarna. En el capítulo 1, Carmen le reclama de que cuando eran novios y iban al cine, ellos siempre se cuchicheaban. Y el día de las elecciones que ganó la oposición, Mario y Encarna celebraron juntos y a duda de que solamente se conformaran con un par de cervezas. También Mario escribía versos y Carmen sospechaba de que se los escribía para Encarna. En uno de los versículos que Mario tenía subrayado también decía de que él sería el encargado de tomar a la cuñada que había quedado viuda y que le encara que Encarna cuidó al padre de Mario cuando estaba postrado solamente por ganar protagonismo con Mario. De ahí también le reclamo más frecuente fue por el carro que nunca le compró, que fue el 600. Es un coche. Tuvo estas ganas de tener un carro cuando conoció a Gali Constantino, que vivía en la casa de Mario en su infancia, y sacaba a Carmen y a su hermana Julia siempre a pasear en ese carro. Entonces ella decidió que cuando se casara quería que le compraran un carro.
Los últimos reclamos que le hizo fue por andar en bicicleta. Mario era un catedrático de una institución y se transportaba en ella, pero para ella que su esposo andara en bicicleta era como un bochorno. También le reclama por el día de playa, algo que se me hizo bien chistoso porque le reclama por no tumbarse en la arena y si se hubiera tumbado le hubiera reclamado por haberse tumbado. Y la baja estatura de Arán, que era su hija menor, le dice que la culpa de que su hija sea pequeña es por la hermana de Mario que se llama Charo, que ella también es pequeña. Ahora yo voy a hablar sobre la resolución. Eh, Carmen le pide perdón de rodillas y llorando por haber besado a Paco Álvarez. La historia la cuenta en diferentes capítulos. Va introduciendo poco a poco lo sucedido en unión de lo que dicen diversos capítulos. Resulta que Carmen estaba esperando en la parada de buses cuando aparece Paco, que es rico, y la lleva en su coche tiburón hasta el centro. En el camino recuerdan su infancia, se coquetean y es cuando Carmen se empieza a sentir culpable, además de haber visto a Higinio Oyarzún y empieza que ha sido descubierta. Carmen está hipnotizada por el olor a tabaco rubio y lo bonito del carro en un momento, el cual bajan del carro y Paco la besa. Carmen le recuerda que tiene hijos, pero no hace algo para impedir el beso. Ella misma dice que estaba hipnotizada por él. Su justicia que la actuó no fue ella y que fue sin querer. Luego llega la mañana y se llevan el ataúd para la misa. Gracias. Gracias, chicos. Eso es lo que ustedes iban a exponer. Ahí está todo. Sí. Sí, señor. Sí, bye. Ahora vamos con un poquito de análisis y de preguntas. Alguien mencionó que Carmen, o bueno, al describirla, decían que Carmen era hipócrita. ¿Cuáles serían los argumentos apegados a los hechos de la obra para darle a Carmen ese adjetivo de ser una mujer hipócrita? ¿O a qué se refieren? ¿Hipócrita en qué aspecto? Desde el momento de que ella tenía tantos reclamos para su esposo, ella nunca los exteriorizó cuando estaba en vida y no pudieron arreglarlos. También se menciona de que siempre, la verdad es que ella siempre hablaba de los demás y no miraba como sus acciones buenas que realizaban, sino que solamente las malas. Por ejemplo, de Valentina, que era su mejor amiga, siempre decía de que ella era una mujer muy refinada, muy rica, hermosa, tenía un cutis muy hermoso, pero lo decía como con un tanto de envidia hacia ella, lo que ella nunca pudo hacer con su vida. Gracias. ¿Alguien más del equipo que quiera aportar algo más de por qué podemos considerar que Carmen era una mujer hipócrita? Creo que también por cómo miraba a la hija, o sea, de que decía que otros tenían la culpa porque ella salió tan pequeña, pero al final era su hija, o sea, tenía que quererla, pero a veces como que detrás de ella hablaba mal por su estatura, entonces ahí creo que entra también la hipocresía. Ok, gracias. Si pudieran decirlo de forma puntual, por lo menos 3 aspectos apoyados en la obra, ¿verdad? Por los cuales Carmen era una mujer infeliz o frustrada. 3 aspectos. Puede contestar otro del equipo que no ha hablado. Yo creo que porque ella sentía que los hombres la veían, que la veían y que los hombres eran antipáticos y fríos.
También por el miedo de quedar embarazada, porque eso iba a alterar su fisionomía. O sea, porque ella se pensó tanto en eso que le dio miedo. Ay, disculpe el sonido. No, no hay problema. Pero al final sí tuvo hijos, ¿verdad? Y el origen de su infelicidad, si quitamos el aspecto familiar, refiriéndome a los hijos, ¿cuál sería así como el motivo más grande de la infelicidad de Carmen y la frustración en su matrimonio con Mario? Porque Sí. podemos... Señor, Ah, yo creo que fue al inicio, bueno, cuando se casó con Mario, que ella decía de que el día de su luna de miel él no le prestó atención y fue ahí cuando empezó que su matrimonio ya no era feliz y después que pasó que no le daba importancia cuando ella estaba embarazada, que ella decía que le tomaba más importancia a otras mujeres y no a ella. Creo que en eso que no la complacía en lo que ella quería. ¿Qué iba a decir Marcos? ¿Iba a hablar Marcos? Yo ya no. entonces cuando se casó con Mario fue distinto. Ya no tuvo mucho lujo cuando... Es que, señor, yo siento que en realidad Carmen nunca se enamoró de Mario. Y al principio salía de que estaba Gali Constantino, que ella lo quería, pero Gali Constantino quería a su hermana Julia. Y fue cuando ellos salieron que tuvieron un hijo, pero ella no los quiso ayudar por el mismo, como envidia de que no pudo tener a Gali Constantino. Después también se enamoró de Paco Álvarez, que al final de todo se mira de que ellos tuvieron un amorío y fue, es todo el contexto de la hora, la verdad. Y con Mario dice que cuando lo conoció en verdad le daba lástima y su madre le decía de que no confundiera el amor con compasión. Y ella no hizo caso y se casó con él y fue cuando empezó toda su infelicidad. O sea que ustedes atribuyen la infelicidad de Carmen al aspecto sentimental. También podría ser de Yo que creo que cuando estaba antes, su vida era más lujosa en su figura paterna y al casarse con Mario se le fue todo eso. ¿Y cuál sería en esos dos aspectos el más relevante? ¿El sentimental o el económico o el social? Me imagino que el material y social y económico, porque si estuvo feliz durante esa etapa fue porque le tomó importancia a los lujos y todo. Yo cuando se casó con Mario fue distinto, entonces también entra en eso. Vaya, ¿y qué decía la mamá? ¿Qué le decía la mamá a Carmen cuando ella estaba soltera respecto al estudio, a prepararse, a educarse, a ir a una universidad, etcétera? ¿Qué opinión le daba la mamá de Carmen al respecto? que yo recuerde, ella le Su, decía de que las mujeres estaban como para hacer los trabajos del hogar o atender a su esposo y que los hombres eran los que tenían que ir a trabajar o eran los que estudiaban para llevar el pan de comida, el pan a la casa. ¿Quién? también su madre decía así textualmente que una mujer solamente tiene que saber pisar, mirar y sonreír, que ese era el ideal de feminidad. Por eso es de que Julia y su hermana siempre caminaban con un libro en la cabeza, pero nunca lo leían. ¿Qué opinión tenía Carmen sobre la guerra civil? Que ella la vivió en su niñez, ¿verdad? Pero al estar con Mario, ella le habla de ese periodo de tiempo. ¿Qué dice al respecto?
La verdad, en ese aspecto me confundió un poquito. Ella dice que España va a salvar al mundo en algún momento y que la guerra era necesaria para poder tener todas esas, las conclusiones que al final de la guerra, ¿verdad? También de que Carmen y Mario eran de ideologías diferentes. Mario era liberal y Carmen era conservadora, que lo había adquirido de su padre, que también era conservador. Ujú. Pero hay una descripción que ella le hace a Mario cuando está en el monólogo, ¿verdad? Y le habla de ese periodo de tiempo que ella recuerda que era pequeña y que era el tiempo de la guerra. ¿Cómo lo describe? ¿Cómo se lo describe a Mario? Como un momento de felicidad, porque a ella le gustaba cuando venían los bombardeos y se tenían que esconder en el sótano. Con su hermana Julia siempre salían corriendo y bajaban las escaleras poniéndose ropa, porque su madre siempre les decía que tenían que verse bien. También estaba el día del plato único, en los que ellas, y el día sin postre, en los que ellas no notaban, porque su madre siempre lo hacía con creatividad para que ellas no se sintieran como, no tenemos comida para comer y solo vamos a comer esto. Entonces se recuerda como algo positivo en su vida y que lo recuerda como algo bien, no traumático. Ujú. En cambio, para Mario fue diferente porque sus hermanos murieron en la guerra. Ujú. La siguiente pregunta me la contesta cualquier otro del grupo. Melissa, ya no. Gracias. ¿Qué símbolo o qué significado tenía el 600 para Carmen? Yo sí. Ujú. Era, en un monólogo ella decía de que le había dicho a Mario que quería que le comprara un carro porque el 600 era un carro en donde él le había dicho que no, pero ella se sentía como, no le gustó la decisión ya que ella decía de que no le parecía que sus amigas u otras mujeres salieran en su coche y ella no. Y ella le molestó también porque Mario prefirió tener una bicicleta en donde él llevaba a su hija a estudiar a la escuela y ella decía de que como que esa bicicleta los hacía como estar ya a su altura. Eso. Ujú. Usted me ha descrito cómo ella se sentía al respecto, ¿verdad? Está muy bien. Pero ¿qué simbolizaba para ella ese automóvil? Era, ¿cómo se llama? Lo tenía como un símbolo de estatus social. Lo tenía como, o sea, que como era muy materialista ella, entonces creo que era un coche muy lujoso y caro en esa época. Y lo tomaba como un estatus social alto, que quería que le comprara. Mm, Vale, gracias. Y ay, perdón, no sé si seguía hablando. Vi que se movió el micrófono, pero no escuché nada. La última pregunta eh, es sobre cómo fue el contexto de la muerte de Mario. O bueno, no, sería la penúltima pregunta. ¿Cuál es el contexto de la muerte de Mario? Hola, ¿me escuchan? Muere tranquilo por la noche. ¿Y qué le pasó? Le dio un paro cardíaco.
¿Quién me contestó? Rebeca. Rebeca. Ah, Rebeca. ¿Y usted está en este equipo? Sí, sí voy. Sí. Ahí que no había visto su micrófono. Bueno, ahí voy a revisar después. Le da un paro cardíaco. Y Carmen, cuando lo descubre, Ella lo descubre, si no recuerdo mal, al día siguiente, ya que Mario, él tenía como una costumbre de dormir boca abajo, creo. Y cuando ella despertó, él bueno, ella lo había despertado para que él fuera a trabajar, ella lo vio boca arriba y eso fue como una suposición ahí decía en la obra que cuando un pez salía a tomar aire, como se estaba como ahogando, creo que eso era. ok, gracias. Y la última, dije que era esta, la última, pero no, la última es esta que le voy a hacer. Y creo que ya lo mencionaron, pero hoy me gustaría que lo explicara un poquito más. Tal vez Rebeca, ¿por qué el título de la obra? O sea, más allá de lo que textualmente sabemos, ¿por qué la obra se llama así? Y por qué hay capítulos de la Biblia en la narración o en el monólogo y qué significado adquieren en la obra. Y ya con eso terminamos. La escucho, Rebeca. Porque fueron 5 horas las que le pasó reclamando a Mario, ya que son los únicos momentos en los que ella se expresaba de forma sincera hacia su esposo, y los monólogos porque solo está ella en el despacho. Solo es a ella. Con el cadáver. Ah, sí. 5 horas con el cadáver de Mario. ¿Y lo de los versículos? Señor, lo de los versículos era que Mario le gustaba lo que era leer la Biblia y él iba sacando como partes para irlas incluyendo en sus escrituras o en su... Eran textos subrayados de la Biblia. Pero me dijeron que Mario era de una mentalidad liberal, ¿verdad? Y por lo general los liberales no tenían una inclinación religiosa. ¿Puede haber alguna otra explicación de esos versículos en la obra? ¿O Tal es... vez sea Perdón. porque Mario era una persona intelectual o con gustos proletarios, como decía Carmen, y que él siempre trataba de llevar una vida conforme a lo que decía en la Biblia, aunque en algunos casos como que se transgiversaba porque no está el contexto del versículo. Ujú. Vaya. Gracias, chicos, muy amables. ¿Ustedes son el equipo qué número? Número 2. Ah, ya vi, perdón, que había movido la pantalla. El 2. Bueno, entonces, muchas gracias. Vamos con el equipo que tiene la obra de la familia de Pascual Duarte. Buenas tardes, señor. Ahorita le presento. Gracias. Voy a cerrar el micrófono y cuando estén listos podemos comenzar.
Nosotros somos el equipo número 1. Les vamos a hablar un poco sobre la obra de la familia Pascual, Duarte, del autor Camilo José Cela. Señor, los integrantes no se los puse aquí, se los digo, los números de Lisa. Sí, por favor, para que me queden aquí grabados. Número 11, Carla Rocío. Número 12, yo, Aliso. Número 13, Camila Yaretsi. Número 14, Andrea Alejandra. Y número 15, Lucía Esmeralda. Pascual Duarte es un pobre campesino originario de la provincia de Badajoz que nos narra la historia de su vida llena de infortunios desde la cárcel. Y para Lucía. Vaya, buenos días. La obra inicia con Pascual contándonos cómo es el pueblito donde vive. Él vive en un pueblito que es caliente y soleado y queda perdido en la provincia de Badajoz. Como todo pueblo, este tenía una iglesia con un campanario, tenía una fuente en medio, había un ayuntamiento, habían casas buenas, casas malas, y como normalmente es, abundaban las casas malas y todas estaban pintadas de blanco. La casa de Pascual quedaba como a 2 leguas de esa plaza, y pues era una casa no muy grande, era pequeña, pero tenía lo necesario para que sobrevivieran. El padre de Pascual se llamaba Esteban Duarte Diniz. Él era un portugués, él era violento, había estado en la cárcel por contrabandista y le pegaba a él y a su esposa. La mamá de Pascual era una mujer desarreglada y alcohólica, y ella no sabía leer ni escribir. Y el papá de Pascual ocupaba eso en sus discusiones para ofenderla. Pascual fue a la escuela una corta temporada, pero a él no le gustaba ir y tampoco a la madre le gustaba que fuera. Entonces, a los 12 años la dejó. Pascual estaba pequeño cuando nació su hermana Rosario, y a ella sí la quería su padre. A medida fue creciendo Rosario, se convirtió en ladrona, se aficionó por la bebida y además se fue de la casa. Y conoció a un hombre llamado Paco López, a quien mantenía. 15 años después nació Mario. Él era hijo de otro padre, que se llamaba Rafael. Su nacimiento coincidió con la muerte de Esteban Duarte, que había sido mordido por un perro con rabia. Luego de haber pasado por mucho, Mario se murió ahogado en una tinaja de aceite y no tenía más de 10 años cuando esto pasó. Vaya, ahora voy yo. Vaya, resulta de que, después de que cae en la tinaja de aceite, que se dice de que había sido como, lo habían ahogado, porque, habían ahogado a Mario. Dice que la madre no llora por su hijo, pero él, o sea, Pascual y Rosario sí lloran por su hermano menor. Y es por eso que Pascual siente odio por su madre, porque es una descorazonada y así, ¿verdad? De ahí de que es el entierro de Mario, que él dice que solo asistieron como 6 personas, incluidos el cura, eh, Lola y 4 o 3 viejas más, así dice textualmente la obra. Y cabal, ¿verdad? Entonces, era solo cuestión de tirar el ataúd sobre el hoyo, pero como que se pusieran a rezar. Entonces, cuando Lola era como la media novia de Pascual, ahí dice que era media novia porque como que sí tenían intenciones, pero nunca llegaban a nada serio. Pero esa vez sí, en el entierro, cuando todos se fueron, ellos se quedaron solos y pues eso, se tiraron en el suelo y a hacer el amor, ¿verdad? De ahí, de que en la próxima escena pasa de que está Pascual ya escribiendo desde la cárcel, desde la celda,
y se pone a recordar y empieza a decir de que qué lástima que la memoria que tiene en ese momento, o sea, le pudo haber servido en otros tiempos, pero es una lástima que ahora solo tenga que escribir su pasado triste, ¿verdad? Y cabal estaba en la celda y vio a una familia pasar y que asume que son familia, ¿verdad? Es un hombre, una mujer y un niño. Entonces dice que el niño le recuerda a Mario, aunque no se parezcan en nada. Vaya, de ahí resulta de que Pascual llega a la casa de Lola, como ya era frecuente, y pues, ajá, Lola está como triste, llorando, y él le pregunta que qué le pasa. Entonces ella le confiesa que está embarazada. Entonces Pascual, está un poco confundido, pero está feliz. Entonces le dice que se casen. De ahí le dice que llame a la mamá de Lola y la llama, vean. Y cabal le dicen que se van a casar y la madre está feliz. Entonces queda Pascual que le va a decir al cura, ¿verdad? Va de ahí. Entonces el padre Manuel acepta casarlos. Ya se casan el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, y como que el día después de la boda se van a Mérida, en yegua, porque a lo que yo asumo que es la luna de miel, ¿verdad? Pero en el camino atropellan a una anciana y, atropellan a una anciana y Pascual se baja a auxiliar, la verdad, pero lo único que hace Lola es burlarse de la desgracia de la anciana y ahí Pascual se enoja porque le dice que no está bien burlarse de eso, de las desgracias de otras personas y que a veces hay que ser un poco humanitarios. Y entonces al final igual llegan a Mérida, pasan ahí 3 días y ese último día que cae sábado llega el nieto de la anciana a la que habían atropellado. Entonces Pascual lo único que hace es darle 6 reales para que el hombre se vaya feliz y cabal se va feliz, pero entonces ellos dos regresan a su pueblo porque se estaban quedando sin dinero. Entonces regresan y le dice a ella que se vaya en yegua con sus amigas y él se va al bar. Entonces estaban hablando ahí normal en el bar, había música, había vino y de repente estaban hablando cuando Zacarías, como que es un colega, empieza a decir algo sobre un palomo ladrón, a lo que él lo toma una indirecta hacia su persona. Pascual piensa que está hablando de él, entonces se enoja y le reclama, pero le dice que eso no es gracioso. Y Zacarías le dice que se relaje, que todos están riendo, que porque tiene que actuar así, ¿verdad? Entonces se confrontan, a lo que Pascual termina dándole 3 navajazos que lo mandan al hospital desangrándose. Entonces, después de que pasara eso, Pascual y un amigo van de regreso a su casa, pero se encuentran con una señora, una anciana en la puerta de su casa y le dice que no puede pasar. Pascual le pregunta que por qué y ella le dice que es porque su esposa acaba de abortar porque de camino a su casa se cayó de la yegua. Entonces Pascual se enoja mucho y va y apuñala a la yegua y la mata. Y él se siente muy triste por la muerte de su hijo, pero pasa el tiempo y después se da cuenta de que su mujer vuelve a quedar embarazada. Él está feliz, pero también tiene miedo de que vuelva a perder al bebé. Pero el embarazo va todo bien y logran tener a un niño y le ponen Pascual, igual que él. Los dos estaban muy felices y deciden cuidarlo lo mejor que puedan y ponerle sus vacunas y cuidarlo bien. Y mencionan que eviten el destino que tuvo el hermano de Pascual. Y entonces el niño está bien, pero un día se les enfermó. Bueno, no se les enfermó, sino que hubo un aire mal encontrado y eso hizo que se muriera. Y el bebé solo tenía 11 meses de nacido. Y la pareja se siente muy triste y se mueren del dolor. Pero Pascual le pasa algo y es de que
su mujer, su madre y su hermana no le paran de recordar de que se murió su hijo y eso a él le molesta y piensa que ellas son crueles. Su mujer y su mamá se enojan con él y le dicen que él es un hombre maldito, que todo lo malo le pasa a él. Pero su hermana ¿cómo se llama? Lo intenta hacer sentir mejor, que no es su culpa. Entonces en eso Pascual recuerda lo que estaba escribiendo y decide irse a confesar con el padre Santiago Loreña para que le dé su bendición. Voy yo. De ahí, después de esa parte, sale él hablando en la cárcel sobre su escrito. Él estaba preocupado porque pensaba que no iba a terminarlo, porque al principio él creyó que era una cosa fácil que se terminaba en unos días, pero se le había alargado y temía que no pudiera terminarlo y dejar incompleta su historia antes de ejecutara. Luego continúa contando su historia donde él huye del pueblo de noche y al día siguiente toma un tren a Madrid donde se encuentra con un grupo de obreros y trata de hacerse amigos de ellos. En eso les invita a un café y les pregunta que dónde puede alojarse. Entonces uno de ellos, Ángel Esteves, se ofrece a alojarlo en su casa por cierta cantidad de dinero, no gratis. Entonces se hacen amigos y todo, pero 2 semanas después de haber llegado ahí, él dice que tiene que irse porque tenía que continuar su viaje, ya que su objetivo era llegar a las Américas. Entonces se va a La Coruña, al puerto, y llega a preguntar por las tarifas y todo, y se encuentra con un sargento quien le ayuda a descifrar todo lo de los precios, las tarifas, los horarios, y se da cuenta de que no tiene suficiente dinero para viajar a las Américas. Entonces, el sargento le empieza a contar historias de él estando allá, pero Pascual le pide que ya no siga porque él no va a poder ir. Entonces, decide quedarse en el país, ahí en el puerto trabajando, pasa 1 año y medio y en eso decide regresar a su pueblo. Y él piensa que lo van a recibir bien y todo. Y llega a su pueblo y se encuentra con su esposa que lo recibe cariñosa y todo, pero días después le da la noticia de que está embarazada y pues él no es de él el hijo y se rehúsa a decirle de quién es hasta que él le promete que no va a matar a la persona con la que le engañó. Entonces le confiesa que lo engañó con el estirado y en esa confesión ella no se sobreentiende que muere así como de los nervios porque le dice que el nombre de con quién le engañó y pues cae muerta ahí mismo. Entonces él va a buscar al estirado para hablar con él, para confrontarlo, pero no lo encuentra. Entonces pasa el tiempo y como que medio se olvida de esto hasta que un día le dicen que el estirado ha vuelto al pueblo, entonces él va a buscarlo, a confrontarlo por eso. Él llega a su casa, no está ahí, pero de pronto llega el estirado y empiezan a hablar, a discutir. Y en eso Pascual le pega al estirado y lo bota. Y pues le dijo que él hacía eso porque él había matado a su esposa y porque había deshonrado a su hermana, que era la que vivía con él en la casa. Entonces en eso, en lo que lo está reclamando, él le dice que él le prometió a su esposa que no lo iba a matar, pero por tanta presión que le hizo sobre el pecho mientras él estaba tirado, se termina de desangrar y pues muere el estirado y ya luego, ya luego no me toca a mí. Vaya, Pascual Duarte había pasado 3 años detenido. Él trabajaba de zapatero en el taller del penal. Por su buen comportamiento, por la buena actitud que había tenido durante todo ese tiempo, lo dejaron salir.
Don Condado le dio su orden de libertad y le dijo que firmara para que pudiera ser libre. Pascual estaba alegre porque al fin estaba libre y tenía la esperanza de que su familia también se iba a alegrar y lo iba a esperar afuera del penal. Fue a la estación para tomar el tren, ya era de noche, pero lamentablemente no había nadie de su familia. Solo estaba el señor Gregorio. En el recorrido hacia su casa pasa por el cementerio. Ahí empieza a recordar a todos sus conocidos, familiares, a su esposa, a sus hijos que ya habían muerto. Llega a casa y lo primero que ve es que no hay ruido, entonces él piensa que no hay nadie en la casa, pero sí está su madre. Lo curioso es lo que hace la madre cuando lo ve. Ella solo le pregunta, ¿qué quieres? No demuestra ningún tipo de alegría al ver que su hijo ya había sido liberado. Le pregunta por su hermana Rosario, que sí está. La madre le dice que no se encontraba, ella se había ido a Almendralejo. Al darse cuenta que su hermano ya estaba libre, Rosario vuelve para verlo. Rosario, su hermana, le había buscado una novia a Pascual. Esta era Esperanza, la sobrina de la señora Engracia. Así fue, se convirtió en su esposa, se casaron. A los 2 meses de casados, Pascual notaba que su madre seguía con sus mañas y mala energía y él no podía soportar eso. Tenía la presión y quería irse hacia La Coruña. Pero un 10 de febrero de 1922, por la noche, todos estaban durmiendo y él se dirige al cuarto de su madre. Se queda viendo aproximadamente 1 hora cuando decide si la va a matar o no. Él tenía las ganas de matarla, pero lo estaba pensando. Al darse él la vuelta, su madre se despierta y pregunta quién anda ahí. Pascual lo dice textualmente en la obra, que no tuvo otra solución que lanzarse contra ella y empiezan una pelea. En todo eso, Esperanza solo se queda pálida sin hacer nada. En el forcejeo, la madre lo muerde y le arranca un pezón y Pascual le clava la garganta. La madre queda sangrando y él huye al campo y dice que por fin siente que puede respirar. Debido al crimen cometido, regresa al penal escribiendo toda su vida, esperando a ser ejecutado. Solo un poco de contexto de la obra, que se desarrolla en una época en la que la realidad social de España pues está en decadencia, entonces eso se ve expresado en la vida así como él la describe. Y que los escritos no están así todos completos porque en la parte que él escribió, que son los capítulos que escribe en la cárcel, termina hasta donde él dice que es libre, se siente libre después de haber matado a su madre. Ya luego en el inicio y en el final de la obra aparecen unas cartas que se han enviado donde se dice que al final el posible destino de Pascual es que sí haya muerto en condiciones lamentables, así en la cárcel. Pero él no se lograron encontrar como que los escritos completos, sino que se deduce más que todo por las cartas que se enviaron. Y ya, gracias. Muchas gracias. Este equipo solo es de chicas, ¿verdad? Yes, sir. Sí, señorito. Que sí. Vaya, pues sí, gracias, chicas. Buen trabajo el de la exposición. Solo, bueno, yo me imagino que en lo que anduvieron buscando información, buscando la obra, etcétera, pudieron encontrar que con esta obra, Camilo José Cela crea o promueve una corriente literaria llamada tremendismo. Esa corriente literaria hace alusión, bueno, ustedes pueden
Pudieron leer los hechos muy violentos en la familia de Pascual Duarte, porque de forma general es una familia marcada por eso, por la violencia, por la tragedia, por un destino siempre trágico, ¿verdad? Algunas veces lo buscaron los personajes, otras veces no. Fue ya un destino para ellos. Y esa palabra, tremendismo, a veces nosotros la utilizamos, no así, sino que nosotros decimos qué tremendo lo que pasó. Y en ese contexto, ¿qué es lo que queremos decir? Que es algo totalmente violento, inadecuado, algo que me sorprende, pero porque ha sido llevado a cabo de manera negativa. Esa expresión o esa palabra que nosotros usamos de decir, qué tremendo el accidente que hubo, por ejemplo, qué tremendo el asesinato que cometieron, viene como de esta idea, de esa corriente literaria, de mostrar todo lo negativo, sórdido, cruel, ruin que puede ser una sociedad, que en este caso está reflejada en la familia de Pascual Duarte. Vamos a la ronda de preguntas, pero solo faltan 3 minutos. Eso no me alcanza para las preguntas de análisis y del contenido puntual de la obra. Entonces, la próxima clase, que me parece que es el día lunes, vamos a comenzar con esto. Si se me olvida, por favor, acuérdenme, porque es muy probable que se me olvide que me faltan las preguntas para este equipo. Entonces, iniciaríamos con eso, con la ronda de preguntas y posteriormente con las novelas que siguen. Así que el día lunes igual, ¿verdad? Todos los equipos, por favor, listos, los que no han pasado y los que ya pasaron, siempre asistir, ¿verdad? Porque es el equivalente de la clase. Es muy probable que luego les pida alguna actividad de las exposiciones que escucharon o de la obra que usted expuso. Así que vamos a asistir, ¿verdad? No vamos a decir, bueno, yo ya pasé, ya no me voy a conectar. Sí, porque es parte de la clase y es parte del contenido que estamos estudiando en la unidad número 3. Así que por ahora nos quedamos hasta acá. Y el día lunes comenzamos con las preguntas de análisis y de contenido de la familia de Pascual Duarte. Muchas gracias a los dos equipos que nos expusieron el día de hoy. Un buen trabajo, los felicito y esperamos las exposiciones de los siguientes equipos la próxima semana. Muchas gracias, chicos. Pueden desconectarse. Tengan buen provecho. Gracias.